El silencio en nuestra casa se había convertido en algo físico, una tercera presencia que vivía y respiraba en los espacios entre Mark y yo. No era un silencio hostil, no al principio. Era la quietud de dos personas que habían terminado de leer el mismo libro, pero lo mantenían en la mesa de centro por costumbre. Nos movíamos por nuestra hermosa casa con sus elegantes paredes grises y electrodomésticos de acero inoxidable como fantasmas educados. Nuestras conversaciones se reducían a actualizaciones logísticas. ¿Pagaste la factura de electricidad? Llegaré tarde mañana. Las conferencias de padres y maestros. No olvides recoger la receta de Liam. Nuestro matrimonio se había convertido en una organización sin fines de lucro bellamente administrada, dedicada al mantenimiento de una vida con toda la pasión de un informe financiero trimestral. Mark era un buen hombre. Tengo que decirlo porque es verdad. Era un proveedor, un padre firme para nuestros dos hijos. Un hombre que recordaba hacer cambiar el aceite de mi auto y que nunca levantó la voz enojado. Pero el hombre del que me enamoré, el que me hacía bailar de forma espontánea en la cocina o recitaba líneas tontas de películas hasta hacerme llorar de risa, había desaparecido lentamente, reemplazado por un ejecutivo responsable y ligeramente distante. Estaba resolviendo problemas, creando hojas de cálculo, administrando a su equipo en el trabajo y de alguna manera nuestra familia se convirtió en otro proyecto que debía gestionar. Yo me sentía como un activo valioso en su portafolio, bien cuidada, valiosa, pero al final solo parte de sus posesiones. Me sentía sola. Es un cliché, lo sé, la esposa sola en la gran casa, pero los clichés existen por una razón. Luego estaba Daniel. Era un nuevo cliente en la firma de diseño de interiores donde trabajaba a medio tiempo. Acababa de volver a la ciudad y necesitaba ayuda para amueblar un apartamento moderno y minimalista. Desde nuestra primera reunión la energía fue diferente. Él me vio no solo a Sara, la esposa, la madre. Vio a la mujer que tenía una opinión sobre el diseño moderno de mediados de siglo frente al escandinavo, que podía debatir los méritos de un sofá modular con auténtica pasión. Me hizo preguntas sobre mí, sobre lo que yo quería, sobre mis sueños y realmente escuchó las respuestas. Su atención era una luz cálida y brillante, y yo, que había estado temblando en la fría sombra del abandono durante tanto tiempo, instintivamente me acerqué a ella. Nuestras interacciones comenzaron de manera profesional, luego se convirtieron en almuerzos amistosos para discutir muestras de telas, y luego evolucionaron a largas conversaciones por mensaje que duraban hasta bien entrada la noche con Daniel. Recordé lo que se sentía ser emocionante, ser alguien cuyas ideas eran fascinantes. Era una droga y yo era una adicta voluntaria. Me dije a mí misma que era inofensivo, solo una amistad que llenaba un vacío. Me estaba mintiendo, por supuesto, pero era una mentira en la que necesitaba desesperadamente creer. La aventura, cuando comenzó, no fue una explosión dramática y apasionada, fue un paso silencioso y terrible sobre una línea que nunca pensé que cruzaría. Un abrazo prolongado después de que me dejó en mi auto, que se convirtió en un beso. Era un secreto, era incorrecto. Lo sabía con cada fibra de mi ser y sin embargo la culpa era de algún modo menos poderosa que el aplastante peso de la soledad que sentía en casa. Me convertí en una maestra del engaño, eliminé mensajes de texto, inventé reuniones con un cliente difícil, aprendí a mirar a Mark directamente a los ojos y fabricar una historia, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Él nunca sospechó nada, su confianza en mí era absoluta, una fortaleza que yo estaba traicionando desde dentro. Empecé a notar pequeños cambios en mí misma en casa. Era más rápida para criticar a Mark, provocando peleas por cosas triviales. Un plato en el fregadero, un galón de leche olvidado. Estaba construyendo un caso en su contra en mi cabeza, recopilando una lista de sus fallas para justificar mi propio comportamiento terrible. Me volví irritable con nuestros hijos. Luego, abrumada por la culpa, los cubría de afecto. Era un péndulo balanceándose salvajemente entre resentimiento y autodesprecio. Mi vida se convirtió en una actuación meticulosamente curada y la tensión comenzaba a mostrarse en las arrugas alrededor de mis ojos, en la ligereza forzada de mi voz. Una noche Mark estaba trabajando hasta tarde. Eso creía yo. Estaba en la sala enviando mensajes a Daniel. Una pequeña sonrisa secreta en mi rostro cuando escuché la llave de Mark en la puerta. Forcejeé con mi teléfono, bloqueándolo y metiéndolo debajo de un cojín como si estuviera en llamas. Entró luciendo cansado, los hombros caídos. No vino a besarme, solo se quedó allí un momento mirándome, y su mirada se sintió diferente. No era distante ni distraída, era enfocada
enfocada, afilada. ¿Día difícil?, pregunté con la voz un poco demasiado alta. No respondió enseguida, solo siguió mirándome, y durante un segundo aterrador estuve segura de que lo sabía. Podía ver el engaño escrito en mi piel, pero luego parpadeó, y el momento pasó. Sí, dijo, con la voz plana, solo un día largo, voy a ducharme. Se alejó y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Recuperé mi teléfono, las manos temblando. Esa fue la primera vez que sentí un frío hilo de miedo. No era el miedo a ser descubierta, era el miedo de que el hombre que yo había subestimado, el hombre que pensaba que estaba demasiado enterrado en sus hojas de cálculo como para notar algo, quizás estaba viendo todo claramente por primera vez, pero lo aparté de mi mente. Estaba demasiado inmersa en mi propia ilusión, demasiado adicta a la luz que Daniel ofrecía como para ver la tormenta que se acumulaba en mi propio horizonte. La venganza, ¿ves?, ya había comenzado. Simplemente no se veía como nada que yo hubiera reconocido. Se veía como silencio, se veía como paciencia, se veía como mi esposo empezando por fin a prestar atención. El frío hilo de miedo que sentí esa noche no desapareció, se filtró en los cimientos de mi vida. Una fuga lenta y persistente. Las cosas empezaron a cambiar de formas casi imperceptibles. Mark empezó a llegar a casa más temprano. No se convirtió de repente en el marido atento y cariñoso. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de descartar. En cambio, su presencia se volvió más sustancial. Estaba allí más a menudo, un monumento silencioso y observador en las habitaciones de nuestra casa. Comenzó a hacer preguntas diferentes. No, ¿qué hay para cenar?, sino ¿cómo te fue con el proyecto de tu nuevo cliente, Daniel, verdad? Dijo el nombre con tanta naturalidad, tan limpiamente, que me dejó sin aliento. Mis mentiras ensayadas se sentían gruesas y torpes en mi lengua. Bien, casi terminado, dije. Él solo asintió, sus ojos sosteniendo los míos un segundo demasiado largo antes de volver a su libro. Luego comenzaron a suceder pequeñas cosas. Mi perfume favorito, un frasco que mantenía en mi tocador, desapareció durante 2 días antes de reaparecer en el mismo lugar exacto. Cuando lo mencioné, Mark levantó la vista de su laptop. Su expresión era neutra. Eso es extraño. Tal vez alguno de los niños estuvo jugando con él, pero nuestra hija tenía 10 años y nuestro hijo 7. Hacía mucho que habían pasado la edad de jugar con mi perfume. Mi laptop, que siempre dejaba cargando en la encimera de la cocina, a veces estaba en la mesa del comedor cuando bajaba por la mañana. La contraseña seguía siendo necesaria, pero se sentía movida. Cuando le pregunté a Mark si la había usado, dijo, no, ¿por qué lo haría? Ya sabes que tengo la mía. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y tensa que no llegaba a sus ojos. A menos que tengas algo ahí que no quieras que vea. Rió como si fuera una broma, pero el sonido era hueco y cayó en el fondo de mi estómago como una piedra. Me convertí en una prisionera en mi propia casa, y mi carcelero era mi propia culpa. Cada pregunta casual se sentía como un interrogatorio. Cada momento de silencio se sentía acusatorio. Comencé a revisar todo 2 veces. Eliminé cada mensaje de Daniel inmediatamente después de leerlo. Utilizaba una aplicación separada y oculta para nuestras llamadas. La aventura, que alguna vez fue un escape emocionante, se convirtió en un segundo trabajo más agotador. El peso del secreto me estaba aplastando, y la alegría que había encontrado con Daniel ahora estaba envenenada por un terror constante y sutil. Empecé a ver un nuevo lado de Mark, un lado que nunca supe que existía. Siempre había sido directo, un solucionador de problemas. Ahora era sutil, estratégico. Comenzó a hacer pequeños cambios positivos que se sentían como críticas sutiles a mis quejas. Yo una vez le había reprochado que nunca ayudaba con la ropa. De repente empezó a hacerlo, doblando la ropa con una precisión meticulosa que mis montones desordenados nunca lograban. Yo me había quejado de que siempre estaba en su teléfono. Comenzó a dejarlo en otra habitación y en cambio me observaba, su mirada tranquila e inquietante. Estaba reflejando de vuelta el marido atento y perfecto que yo siempre había dicho que quería, pero se sentía como una actuación, una imitación impecable diseñada para resaltar mis propios defectos. El punto de quiebre, el momento en que la fachada realmente se rompió, fue un martes. Se suponía que debía estar en una conferencia de diseño en la ciudad. Era una mentira, por supuesto. Estaba con Daniel en su apartamento, tuvimos una pelea, la primera real. Él comenzaba a impacientarse, queriendo más de mí, presionando por un futuro que yo sabía que era imposible. Salí de su casa sintiéndome agotada y miserable. La ilusión de nuestro romance se había roto por la dura realidad de mi situación. Volví a casa
casa horas antes con la cabeza palpitando, esperando subir las escaleras y ocultar mi desesperación en una ducha. Pero Mark estaba allí, esperándome en la sala. No estaba trabajando, solo estaba sentado en su sillón, con una lámpara encendida, un libro abierto pero sin leer en su regazo. «Llegas temprano», dijo con voz uniforme. «La conferencia fue decepcionante», murmuré, incapaz de mirarlo. «Estoy segura de que sí», respondió. Había un peso en sus palabras. Se levantó y caminó hacia la repisa, tomando una pequeña foto enmarcada de nosotros en nuestra luna de miel. «¿Recuerdas esto en Santorini? Dijiste que la luz era tan perfecta. Sentías que estábamos dentro de un sueño». Mi garganta se tensó. Lo recuerdo. Dejó la foto con cuidado, con precisión. «Estaba pensando hoy», dijo, girándose para mirarme en la confianza. «Es algo curioso. Es la base de todo, ¿no? Un matrimonio, una familia, una vida, pero es tan frágil, una grieta, y toda la estructura se vuelve inestable». Dio un paso hacia mí. «Te pasas años, décadas construyéndola y puede destruirse en un solo momento de debilidad». Sentí la sangre abandonar mi rostro. Lo sabía absolutamente. Esto ya no era una sospecha, era una declaración, pero no estaba gritando, no estaba acusando, estaba calmado, terriblemente calmado, como un cirujano evaluando a un paciente antes de hacer el primer corte decisivo. «Mark», susurré, con la voz temblando. Él levantó una mano, deteniéndome. «No quiero escucharlo, Sara, aún no». Me dio esa misma pequeña sonrisa sin humor. «Solo estoy pensando en voz alta. Te ves cansada, deberías descansar». Caminó junto a mí y subió las escaleras, dejándome de pie sola en la habitación tenuemente iluminada. Me quedé allí, congelada, el silencio de la casa presionando sobre mí desde todos lados. Esa era su venganza, no una confrontación, no una escena dramática. Era el desmantelamiento de mi realidad ladrillo por ladrillo. Me estaba obligando a vivir en la jaula dorada de mi propio engaño, haciéndome ver la destrucción que yo misma había causado a través del lente frío y claro de su calma. Me estaba mostrando que él tenía todo el poder y que no tenía prisa por usarlo. La espera, el no saber qué haría o cuándo lo haría, era su propia forma exquisita de tortura. El juego había comenzado y yo acababa de darme cuenta de que nunca supe las reglas y mi oponente era un maestro. El acto final no comenzó con un estallido, sino con una pila de papeles cuidadosamente impresos colocados en la isla de la cocina junto a una olla de café recién hecho. Era una mañana de sábado. Los niños estaban en casa de mi madre por el fin de semana, un plan que Mark había sugerido con una naturalidad convincente semanas atrás. El sol entraba a raudales en la cocina impecable, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Y el título del documento era claro y simple: petición de disolución del matrimonio. Me quedé allí congelada en mi bata. Él ya estaba vestido, bebiendo su café, mirando al patio trasero como si fuera cualquier otro día. No se dio vuelta. No lo necesitó. Todo está ahí, Sara, dijo con voz calmada, casi conversacional. Creo que verás que los términos son completos. Mis manos temblaban mientras recogía los papeles. Pasé por la jerga legal rápidamente, con el corazón golpeando, hasta que encontré las secciones que importaban: custodia, bienes, manutención. El mundo comenzó a inclinarse sobre su eje. Él estaba buscando la custodia física y legal completa de los niños, citando mi comportamiento inestable y secreto y mi cuestionable carácter moral. Estaba pidiendo la casa, una parte desproporcionada de nuestros bienes. Era brutal, era el desmantelamiento de toda mi vida. «No puedes hablar en serio», susurré, las páginas crujiendo en mis manos inestables. «Mark, los niños, no puedes quitarme a mis hijos». Finalmente se dio vuelta para mirarme. No había ira en sus ojos, ni odio, solo una frialdad final y aterradora. «No se los estoy quitando, Sara, los estoy protegiendo y tengo todo lo que necesito para asegurarme de que la corte esté de acuerdo». Tomó una pequeña grabadora digital elegante del mostrador y presionó reproducir. Mi propia voz, pequeña pero clara, llenó la habitación. «Lo sé, Daniel, yo también odio mentirle, pero es tan despistado, está tan enterrado en su propio mundo. No notaría si bailara desnuda en la mesa del comedor». Escuché mi risa, un sonido cruel y tintineante. «Es un buen proveedor, eso sí se lo doy. Un hombre bueno, confiable, aburrido, pero no me ve, no como tú». Detuvo la grabación. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Me sentí enferma, había estado grabándome en mi propia casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas conversaciones había captado?
Eso es solo el comienzo, dijo con la voz aún inquietantemente tranquila. Tengo registros financieros, Sara, todos los retiros de efectivo que hiciste para tus largos almuerzos y habitaciones de hotel. Tengo datos de GPS de tu teléfono ubicándote en su apartamento en 17 ocasiones distintas, incluyendo veces en que me dijiste que estabas haciendo voluntariado en el refugio. Tengo declaraciones de un investigador privado con fotografías. Es una montaña de evidencia irrefutable. Me dejé caer en una silla sin fuerzas en las piernas. Esto no era un crimen pasional, era una adquisición corporativa. Él había reunido sus datos, construido su caso y ahora estaba ejecutando su estrategia con precisión impecable y despiadada. ¿Por qué logré decir entre sollozos, las lágrimas corriendo por mi rostro? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no simplemente me enfrentaste? Me dio una mirada casi compasiva. La confrontación es para personas sorprendidas. Yo no estaba sorprendido, Sara, estaba decepcionado y luego estaba decidido. Tomó un sorbo de su café. Pensaste que yo no me daba cuenta, pensaste que eras tan inteligente jugando tus pequeños juegos. Me subestimaste, me redujiste a una caricatura, el marido aburrido y negligente, así que decidí mostrarte exactamente de qué era capaz ese hombre. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a mí entrelazando sus manos. Querías emoción, querías sentirte vista. Bueno, ahora tienes toda mi atención. Cada detalle de tu traición lo he visto, lo he documentado, lo he convertido en un arma. Expuso sus términos, no era una negociación, era una rendición. Si yo disputaba el divorcio, si luchaba por la custodia, él presentaría todo el archivo sórdido ante la corte, se aseguraría de que mis padres, nuestros amigos y nuestros hijos, cuando fueran mayores, supieran el alcance completo y detallado de mi aventura. Me pintaría como una madre no apta que priorizaba sus encuentros ilícitos sobre su familia. Pero dijo, con la voz suavizándose en algo aún más aterrador, si aceptas mis términos, si firmas los papeles tal como están, me concedes la custodia y los bienes que pido y te retiras en silencio, mantendré los detalles en privado. El divorcio se llevará a cabo por diferencias irreconciliables. Tendrás visitas limitadas y supervisadas con los niños hasta que un terapeuta considere apropiado concederte más. Serás libre de estar con Daniel. Eso es lo que querías, ¿no?, preguntó. Y por primera vez un destello de algo agudo y doloroso apareció en sus ojos. ¿Tu libertad? Estaba completamente rota, él había pensado en todo, me había arrinconado sin escape. Mi venganza no fue una escena dramática ni una humillación pública, fue una sentencia de por vida, fue perder el día a día de mis hijos, sus risas por la mañana, sus cuentos antes de dormir, fue perder la casa que había construido, fue verme obligada a admitir de la manera más concreta posible que no solo había sido infiel, sino estúpida, había apostado con toda mi vida y perdido ante un jugador superior. Firmé los papeles, ¿qué opción tenía? La última vez que lo vi como mi marido fue el día que me mudé. Él me ayudó a llevar una caja a mi auto, un pequeño sedán alquilado que era un contraste marcado con la SUV familiar que solía conducir. Seguía calmado, seguía en control. Quiero que sepas una cosa, Sara, dijo, deteniéndome mientras abría la puerta del auto. Nunca dejé de amarte. Incluso cuando estaba reuniendo cada pieza de evidencia en tu contra, una parte de mí esperaba estar equivocado. Eso fue lo que hizo esto tan necesario. Se dio vuelta y caminó de regreso a nuestra casa, su casa ahora, sin mirar atrás. No dio un portazo, la cerró suavemente, con firmeza, como cierras un libro que acabas de terminar. Me subí al auto y conduje lejos de mi vida. La aventura con Daniel ya se había apagado. Incapaz de sobrevivir a la dura luz de la realidad y al peso de mi dolor, él era parte de la fantasía y la fantasía había terminado. Mi venganza es mi vida ahora. Es el apartamento silencioso que no puedo pagar. Son las visitas supervisadas y programadas con mis hijos que están confundidos y distantes. Son las miradas de lástima de mi madre que no conoce toda la historia, pero sabe que fui yo quien se fue. Es saber que Mark, el hombre bueno, confiable, aburrido, me superó tan completamente que no solo terminó nuestro matrimonio, reescribió su historia y dictó su futuro. Él es el héroe que protegió a sus hijos. Yo soy el cuento de advertencia que se fue. Y la peor parte, el castigo verdaderamente exquisito, es que él tenía razón. Él me vio. Al final vio cada parte patética, egoísta y engañosa de mí. Y sostuvo un espejo para que yo también pudiera verla. Y debo vivir con ese reflejo cada día del resto de mi vida.